último repaso de lo de los referentes teóricos, lo que es el marco teórico como tal y los referentes que ustedes deben de construir, y en ese sentido también de paso escucharlos un poco, como dudas, inquietudes, inconvenientes que han tenido hasta el momento, para que mañana ya sí hagamos asesoría más a profundidad. Es decir, que mañana ustedes ya me muestren los trabajos y nos metamos como más de lleno con el proyecto de cada uno, ¿cierto? Entonces, dado de que somos pocos hoy, pueden aprovechar también este espacio como para que anuden o lo articulen con las asesorías, ¿cierto? Es decir, que ustedes me conversen un poco también si tienen alguna duda, inquietud de los proyectos de ustedes, y así aprovechamos también este espacio, dado de que somos pocos, como les vengo diciendo. Muy bien. Sí, Susana, ¿qué vas a decir algo? No, profe, por ahora nada. Ok, muy bien. Vamos a Profe, ver. yo sí tengo una pregunta. Sí, señor. Es que pues el trabajo hay que entregarlo con el orden que hay en la reconcertación. Sí, claro. La idea es que ese orden que está en la reconcertación nos da más solidez en el trabajo. Ponga, yo la muestro de una vez, ¿cierto? Sino Pero, que pues vi que los objetivos estaban como después del marco teórico y creí que eran pues que se iba antes, entonces por eso es como la bueno. pregunta. Ok, muy bien. Oye, está muy válida la pregunta, Santiago, porque es un asunto como del orden, ¿cierto? Eh, Hay algunos proyectos donde lo colocan así, hasta acá en este orden, ¿cierto? Hasta la justificación, perdón, pregunta de investigación, árbol de problemas, planteamiento del problema, justificación, y luego le colocan los objetivos. Y ya después sigue estado del arte, referentes teóricos, etcétera. El orden de los factores, el orden de los factores no altera el producto, como dicen por ahí. Sin embargo, esa presentación es muy estándar. O sea, cuando algunos podrán colocar los objetivos después de la justificación y no hay ningún problema. Si tú lo deseas hacer así, no hay ningún inconveniente. Lo que pasa es que en nuestro caso, y bueno, y en la mayoría de los proyectos que comúnmente denominamos que son anteproyectos, es decir, la propuesta, nosotros estamos elaborando la propuesta para luego realizar la investigación. Por lo general, en ese preproyecto o en esa elaboración de la propuesta, se plantea de esta forma, ¿cierto? Donde los objetivos ya los colocamos después de referentes teóricos. De hecho, muchos colocan, por ejemplo, objetivos, invierten el nivel de profundidad con la población y muestra. O sea, lo pueden variar este orden. La sugerencia es que tengan en cuenta como este orden o este listado que está eh, propuesto acá. ¿Listo, Santiago? Sí, profe, listo. Entonces, exactamente, para todos muchachos, sí. Entonces, no hay ningún problema que ustedes le den el orden que sea, yo les recomiendo este. Y además porque cuando uno ya está leyendo el anteproyecto, sean ustedes, eh, mi persona, cualquier individuo, va a seguir este correcto orden. ¿Por qué? Porque cada ítem responde a un aspecto en particular. Y si aquí nos ocupamos inicialmente de hablar lo que es el problema de investigación, aquí no estamos justificando, ya seguiría como con toda esa parte de recolección de información que es el estado del arte y la definición de esos conceptos, de esas categorías que hacemos desde lo teórico, que es el referido, los referentes teóricos. Ya luego acá, digámoslo así, que se parte un poquito el proyecto porque aquí estamos diciendo qué es lo que queremos alcanzar con la investigación, ¿cierto? Y ya aquí estamos diciendo qué nivel de profundidad tiene y estamos dando cuenta cuál es la población y la muestra con la cual pretendemos realizar esa investigación, ¿cierto? Entonces, como ustedes quieran, la recomendación no me juega es que ustedes sigan esto, ¿cierto? Por lo menos hasta acá. O si quieren incluir los objetivos después de la justificación, no hay ningún problema. ¿Listo? Muy bien. Edgar, ¿tenía alguna inquietud? Edgar se desconectó. Muy bien. Entonces, yo estoy en la carpeta del Drive.
Este es un repaso, esto ya lo habíamos hecho. Ahora vamos a mostrar este mapa conceptual. Recuerden que también tenemos acá, para que identifiquen bien esos recursos, y es el marco teórico, las diapositivas, la explicación que tenemos de marco teórico, que es una recopilación de antecedentes, de investigaciones previas y consideraciones teóricas por donde se sustenta el proyecto de investigación. Recuerden que esto a veces se le parece a uno mucho al estado del arte, pero no es hacer un estado del arte. Yo sí tengo que recoger información, pero para elaborar esas consideraciones teóricas. Ahorita que veamos de nuevo el ejemplo, enfatizamos en esto, ¿cierto? Nos explican en las diapositivas qué funciones tienen, los tipos de marcos teóricos que hay, que está el teórico que nosotros hacemos comúnmente, que es el de definición de unos términos, de unas teorías o de un concepto teórico. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de comunicación, nosotros no vamos a darle, o no nos vamos a quedar solamente con el significado de comunicación que nos da el diccionario, ¿cierto? Hay autores, hay unos teóricos, hay unos investigadores que nosotros identificamos en el estado del arte, incluso para empezar a citarlos nuestro marco teórico, y que nosotros lo definimos o lo catalogamos más bien como referentes teóricos, es decir, hacemos referencia a unas posturas, a unos pensamientos, a unas definiciones de estas personas, o en su defecto puede haber una teoría, como cuando ustedes están viendo teorías de la comunicación y se les enseña a ustedes una serie de teorías de la comunicación que tienen un nombre en particular y que de pronto ustedes la pueden incluir en su marco teórico, ¿cierto? Y así sucesivamente. Hay unas funciones que estamos aquí, las hemos destacado en la diapositiva. ¿Para qué nos sirve el marco teórico? ¿Por qué tanto trabajo? En suma medida, ese marco teórico, esa construcción de esos referentes teóricos nos sirven a nosotros para darle una validez conceptual y obviamente teórica a los temas de nuestro proyecto, ¿cierto? A lo que yo estoy trabajando, etcétera, unos pasos, unas indicaciones que se nos dan a nosotros para empezar a elaborar el marco teórico. Lo primero que yo tengo que hacer es una búsqueda sistemática de información, como lo que hacemos en el estado del arte, ¿cierto? No quiere decir de que primero hay que buscar información para el estado del arte y luego para el marco teórico, no. Es un proceso sistemático, transversal, se hace casi que a la misma vez, ¿cierto? Yo establezco unos criterios y unas posturas, es decir, yo encontré una teoría profe muy interesante, pero está de por allá, ese texto y esa teoría la conceptualizaron en los 80, ¿será que eso me sirve a mí? ¿Cierto? Ahí donde yo tengo un criterio y establezco unas posturas, ¿cierto? Yo tomo notas, esto es un asunto muy metodológico de uno, ¿será que yo voy tomando notas o voy llevando a las fichas bibliográficas, etcétera, ¿cierto? Y así sucesivamente, muchachos. Muy importante que hay que definir conceptos que pueden identificarse o pueden estar involucrados o no para definirse como variables. Esto es lo que ustedes desarrollan como los titulitos del marco teórico, que ahorita vamos a ver el ejemplo y vamos a identificar cuáles son esas variables. ¿Cómo así que variables? Recuerden, esas variables son esos elementos que ustedes van a indagar. Entonces, ustedes están hablando de pornografía infantil. Ahí hay una variable, pornografía infantil. Programas de televisión violentos, eso es una variable. Eso es lo que ustedes van a indagar más adelante en su investigación, pero eso es lo que tienen que soportar su marco teórico, ¿cierto? Entonces imagínense un titulito, un subtítulo, un subcapitulito del marco teórico, cuando lo estén escribiendo, iba a decir contenidos televisivos violentos, ¿cierto? O narrativas audiovisuales violentas o narrativas audiovisuales infantiles. Eso lo desarrolla de una manera de titulito y ahí es donde ustedes empiezan a elaborar sus referentes teóricos, ¿cierto? Entonces eso era lo que nos decía las diapositivas, la explicación que habíamos hecho, ¿cierto? Tenemos acá estos mapas conceptuales que básicamente es el desglose de las diapositivas de la explicación del marco teórico
básicamente consiste que es en citar escritos de un artículo, un libro que nos ayuda a la investigación. Todas estas son las funciones que tiene, ya las vimos en esas diapositivas, que empezamos a identificar nosotros a partir de esas citas, o sea, cuántas teorías o conceptos investigadores emplear y de acuerdo a qué clasificación, ¿cierto? Las fuentes primarias, tal cual como las explicamos en el estado del arte, funcionan acá. Libros, investigaciones, ¿cierto? Todo lo que encontremos en bases de datos, por ejemplo, pueden haber, por ejemplo, ustedes pueden encontrar que, profe, yo quiero citar a el referente teórico, a, por ejemplo, Daniel Samper. Daniel Samper, que es un blogger, un influencer que utiliza narrativas digitales, las redes sociales, para elaborar contenidos, obviamente desde su propio enfoque, pero ustedes consideraron que muchas de esas intervenciones de este señor en materia política, ustedes pueden transformarlo o pueden utilizarla en su referente teórico. Lo pueden hacer, sería una especie de fuente secundaria o terciaria incluso, ¿cierto? Estas terciarias hacen referencia a qué? A cartas, a otro tipo de documentos que pueden ser incluso hasta de una alcaldía, ¿cierto? O un documento que puede ser de un ministerio, uno de los ministerios pues, del país. También lo pueden ustedes citar, lo pueden emplear. Yo hago una revisión de la literatura y empiezo a hacer una adaptación de la teoría. Recuerden, yo puedo trabajar el concepto de comunicación iniciando primero con la definición que nos da el diccionario de la Real Academia Española, pero luego ese concepto de comunicación yo lo tengo que trabajar con base en unos planteamientos que hacen unos autores, unos teóricos que a mí como investigador me parecen relevantes, importantes y pertinentes incluirlos para desarrollar esa teoría, ¿cierto? Este mapa conceptual, disculpen, es similar al anterior. Les de estos dos como para que ustedes miraran el desglose que hacen de los marcos teóricos, ¿cierto? Simple y llanamente la definición de lo que es el marco teórico. Y ahora vamos entonces al ejemplo, ¿cierto? Vamos al ejemplo, los ejemplos que tenemos. Tenemos este ejemplo, marco teórico, ¿cierto? Bueno, pero antes de seguir con esto, entonces, Juan José, Santiago, Susana, Tomás, ¿tienen alguna inquietud hasta el momento? No, profe, por el momento no. Ok, muy bien. El resto, muchachos. Bien, listo. Lo que les estaba diciendo del marco teórico. Yo lo amplío bien, creo que vemos bien. Pasamos a leer marco teórico, ¿cierto? Tiene este título y recuerden lo que les dije ahorita. Tienen unos subtítulos que son los conceptos, las variables que yo voy a desarrollar. Este marco teórico es un proyecto de investigación de verdad, ¿cierto? Realizado, donde este investigador se preocupó por empezar a dar una definición de la comunicación. En la medida que ustedes vayan leyendo, se van a dar cuenta que hay una definición no tan de diccionario, sino muy argumentada, un poco más profunda de la comunicación. Y todo lo que empieza a aparecer citas, son los referentes teóricos. O sea que para este investigador de este trabajo, este señor de Miller es uno de sus referentes teóricos para este concepto de comunicación, ¿cierto? Ustedes siguen bajando, aparecen otros referentes teóricos. Muchachos, ustedes me dirán, profe, listo, muy entendido ahí, pero entonces está la dificultad, la complejidad más bien de empezar a escribir esto. Muchachos, una de las recomendaciones que uno hace para que un investigador, una persona que esté escribiendo una investigación no tenga estas dificultades, obviamente es uno empezar a dotarse de conocimientos y a entender un poco la escritura de este tipo. Las investigaciones, muchachos, recuerden que son un poco técnicas y conceptuales, que a veces nos cuestan un poquito. Se escriben en presente, no en pasado. El pasado es más cuando ya estamos en la parte final de la investigación. Eso uno lo ve en investigación, en parte de investigación 3 y en investigación 4 cuando ustedes estén ahí. Ahí es lo que, cuando uno dice que va a entregar la investigación, los resultados, se llama informe y se escribe en pasado. Es decir, la presente investigación se realizó en
¿cierto? Ahí sí estamos hablando de pasado, pero aquí eh, lo escribimos en presente, no me acuerdo bien cuál es esa conjugación, es un presente que también tiene que ver con algo de lo que se va a hacer a futuro. Entonces, mírenlo como lo escribe. La comunicación puede concebirse como el proceso, ¿cierto? ¿Cierto? En ese sentido, mire que en ningún momento están hablando en tiempo de pasado ni de futuro, todo es muy de presente, ¿cierto? Por lo general. Entonces, basta leerse 2 o 3 párrafos, ustedes van a dar cuenta cómo es que se empieza a escribir. Y ahí recuerden, uno acá no hace valoraciones de carácter subjetivas, estos juicios así, como que me parece bueno, malo, bonito, pero no. Uno, perdón, uno empieza a leer y empieza a entender de que hay una focalización del problema, ¿cierto? Y que hay unos referentes teóricos que nos van a ayudar a nosotros como investigadores a darle definición a estos elementos que son los que yo estoy planteando para indagar en investigación. Recuerden que estos subtítulos nacen ¿de dónde? De las variables o de esos elementos que ustedes van a analizar, a indagar en su investigación. Y noten ustedes que en este marco teórico esta persona, este investigador, empezó a escribir primero una definición de la comunicación, ¿cierto? Y miren, hace este tipo de desgloses, etcétera, para luego hablar. Mire que siguen 2.2, elementos del proceso de la comunicación. Mire que todo va teniendo una conexión lógica. Si yo estoy hablando, por ejemplo, acá, la comunicación, yo puedo empezar, mi proyecto consiste en hablar de los procesos comunicativos en espacios, en los espacios de los videojuegos. Yo no puedo empezar de uno a hablar solamente del videojuego, yo tengo que hablar un poquito de la comunicación. Entonces, imagínense yo aquí hablando en ese tema de los procesos comunicativos de los usuarios o de los gamers en los videojuegos tales. Mire todo, eso, todo lo que acaba de decir, cómo lo empiezo a desglosar acá. Pues muchachos, usted empieza entonces a hacer una jerarquización de la información, de estos temas. Empiezas a hablar primero de la comunicación, para ubicar, para que tú te ubiques con unos referentes teóricos de la comunicación. Luego, por acá abajo, puedes hablar de los elementos del proceso de la comunicación. Y sigue, vuelve y juega, citación. Mire, todo lo que encuentren de citas, todo esto que está acá, son los referentes teóricos, ¿cierto? Y seguimos, ustedes pueden hasta emplear imágenes para ilustrar cosas, ¿cierto? Y miren, él empezó aquí a hablar de los elementos del proceso de la comunicación, eso ya lo sabemos todos nosotros. Hay otro subtítulo, otro subcapitulito, en 2.2.1, quiere hablar de esos elementos del proceso de comunicación. El emisor, el receptor, puede aparecer por acá, ¿cierto? El mensaje, así sucesivamente, pero entonces uno sigue bajando, sigue bajando. Mire cómo está bien descrito, muchachos, nada se le escapa. Dice barreras de la comunicación o ruidos de la comunicación, tipos de comunicación, etcétera. Entonces, volviendo al ejemplo de ahorita, imagínense que estamos hablando de la comunicación que construyen las interacciones comunicativas de los usuarios, de los gamers en ciertos videojuegos. Entonces yo empiezo a hablar de comunicación, puedo hablar del proceso de comunicación y luego puedo hablar de, imagínense el titulito acá, comunicación, la comunicación en interfaces virtuales. Mire que ya estoy hablando de otro contexto y le voy dando un orden de ese tipo, ¿cierto? En fin, este es el primer ejemplo que tenemos acá. Tenemos otro acá, miren aquí, también está identificado como ejemplo marco teórico, ¿cierto? Y vuelve y juega, muchachos, todos van a cumplir, cada uno va a cumplir con una función específica. Esto es un proyecto de investigación que está hablando de comunicación en un tema de la organización y planeación, ¿cierto? Muy distinto el tema, muy organizacional, pero mire la estructura que tiene un título, ¿cierto? Él va a desarrollar un concepto de planeación, referente teórico, miren acá, ¿cierto? Empieza a describir
empieza a escribir y luego va a encontrar por acá, mire, otro subtítulo de investigación de mercado y así vuelve y juega. Todo sea cita. Estos señores son los referentes. Pregunta, perdón, respuesta a una pregunta que me voy a anticipar a esto. Profe, yo puedo repetir el referente teórico de, suponiendo este subtítulo 2.3, lo puedo emplear acá, en este 2.2, por supuesto. Por supuesto, porque hay investigadores, hay teóricos que desarrollan varios conceptos que a usted le parece importantes emplear para lo que estás desarrollando acá y lo que estás desarrollando acá, ¿cierto? Y miren la estructura que tiene. Ay, profe, me parece muy diferente como al anterior que usted me mostró a este, ¿cierto? Como por la forma. Sí, muchachos, es un asunto de forma, obviamente. Recuerden que yo a ustedes les dije que en términos de las normas APA, todo esto está citado en normas APA. Ustedes pueden utilizar dentro de las normas APA lo siguiente. Pueden utilizar el tipo de letra Arial o Times New Roman en punto 12. Interlineado 1.5 y me lo pueden justificar acá a la derecha, no para que quede como así. ¿Han visto esos proyectos que quedan como, los textos que quedan como así partidos acá? No, justifíquenlo acá, no hay ningún problema. ¿Listo? De resto, el manual de normas APA que ustedes tienen aquí en el Drive les da esas indicaciones, pero esas son las normas básicas, elementales y las más funcionales de las normas APA. Recuerden, citación y referencias bibliográficas. Muchachos, no se confundan. La citación es lo que va dentro del texto. ¿Listo? Cuando yo estoy escribiendo y voy a citar a alguien, lo cito así, ¿cierto? Dependiendo de las características de la cita. Cita textual, cita indirecta, de parafraseo, ¿cierto? Ya lo sabemos. Pero es lo que va dentro del texto. Las referencias bibliográficas, vamos a ver dónde se las tiene este trabajo, no las tiene, este trabajo no las tiene, pero esas referencias bibliográficas es lo que va al final del trabajo, ¿cierto? Vamos a ver si este trabajo la tiene, no la tiene. Este es otro proyecto ya completico, para que ustedes miren el marco, otro marco teórico, no les mostré este. Tienen 13 ejemplos. Miren. Proyecto de investigación referente marco teórico, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿cierto? De verdad este proyecto, muchachos, ¿cierto? Mire, hablan de comunicación organizacional, etcétera. Si yo me voy a la parte final, ¿cierto? No, yo me ubico bien en la tabla de contenido. Se le va a colocar referencias bibliográficas o bibliografía. Listo, no hay ningún problema como la quieran colocar. Página 139. A ver, miren muchachos, este es el formato de las referencias bibliográficas. Van al final. Listo. Entonces, no se enreden con el tema de la presentación del trabajo. A medida que vayamos avanzando en las asesorías, él me va mostrando los ejemplos que tienen, perdón, los adelantos que tienen y vamos ajustando el trabajo, ¿cierto? Ahí mismo en línea, para que ustedes vayan dando ese formato. ¿Qué profe, dónde van las fichas bibliográficas? Irían antes de los referentes teóricos. A ver, porque eso no me deja ver. Perdón, de los referentes teóricos no, de las referencias bibliográficas. Imagínense ustedes, están las referencias bibliográficas, las fichas bibliográficas las pegan en donde están estos cuadros, por ejemplo. ¿Cierto? Todo lo que ya esos cuadritos, ustedes de hecho van a encontrar referencias aquí en este trabajo, por ejemplo, de fichas bibliográficas. Es muy posible que este investigador las haya incluido, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Cierto? Muchachos, básicamente eso es lo que ustedes deben de elaborar con el marco teórico.
con esos referentes teóricos. Preguntas, inquietudes hasta el momento, chicos. Propiamente de sus proyectos. No hay ninguna pregunta. Está por acá todos en mucho silencio. A ver, muchachos, aprovechemos entonces y preguntemos, por favor. Hagamos alguna intervención referente a los proyectos. A los proyectos, por favor. A ver, Tomás, Susana, Santiago. Santiago García, Santiago Duque. Juan José. Los escucho, muchachos. Acuérdense que Profe, ya... yo tengo unas preguntas porque he tenido unas dificultades, pero como en el tema de la investigación, pero Sí, yo tenía pensado hablarlo ahorita en la asesoría, que hemos tenido problemas con él. pero Juan, la asesoría sería mañana, porque hoy voy a hacer lo de los de plan 9. ¿Tú eres de plan 9? ¿Vas a hacer qué? Que no escuché. Asesorías, las asesorías con ustedes sería mañana, mañana miércoles. Eso les había dicho en el correo. Que hoy iba a hacer las Ah, asesorías ya, ya. con aquellos de plan 9. No, pero mañana, ahorita si quieres nos quedamos un momentico y ajustas para mañana, para que nos encontremos de nuevo mañana. Sí, profe, por favor. Sí, claro que sí, no hay ningún problema, Juan. Bueno, Santiago Duque. Bueno, yo soy con Juanjo. Nos quedamos ahorita igualmente para hablar ese tema. Ok, muy bien. Santiago García. Profe, Sí, Susana. Dale, dale. yo tengo una pregunta muy puntual, pero con respecto al estado del arte. Sí. Estoy un poquito confundida porque no sé si es posible que yo haga el estado con las dos variables principales del proyecto o si es necesario que dentro del estado yo plantee esa relación entre todas las variables. Muy buena pregunta. Vea, es importante empezar a desglosar bien el estado del arte. O sea, si tú ya tienes desglosadas, tienes separadas las variables, bien. En su momento, debes en el estado del arte, ubicar si de pronto hay una relación entre ellas. Entonces, procurar, si el estado del arte empieza a abordarse desde una variable independiente y luego la relación que tiene con la otra. ¿Sí me hago entender? ¿Sí respondo a tu pregunta, Susana? Sí, lo que pasa es que la verdad se me ha dificultado, digamos, recoger información de todas las variables o de la relación entre todas las variables. Entonces yo estaba pensando que podría hacerla entre prostitución y medios, que digamos son las dos variables que Sí, encabezan la investigación. sí. Ah, muy bien. O sea, en ese caso, otra cosa es que uno no encuentre información relacionada con dos variables, muy seguramente puede pasar eso, y no es que tengamos que incluirla, ¿cierto? O sea, porque si definitivamente no hay investigaciones, no hay estudios, no hay información frente a esas dos variables cruzadas o más bien relacionadas, no podemos poner a inventarnos, pero si de pronto hay una posible relación, por muy corta que sea la información que encontramos o muy poca, procurar hacerla. ¿Listo? Listo. ¿Listo, Susana? Sí, señor. Listo, muy bien. Santiago García. Santiago está por Profe, ahí. Hola. no, yo no tengo dudas, pues solo era la del principio, pues la que te hice al principio y ya. Tú eres de plan 9. No, Ah, ok, muy bien, listo. Y Tomás. Tomás está... No, profe, yo Ah, ok, muy bien, sí. Ah, muchachos, recuerden que ya de aquí vamos a meternos precisamente y de lleno con los proyectos. Vamos a ser muy juiciosos y muy rigurosos. Ya para que acabemos por hoy, para que no nos extendamos y obviamente empecemos a trabajar con base en los proyectos. Recuerden que mañana vamos a hacer asesoría, lo mismo la semana que viene. Y más tarde les mando un correo diciéndoles a qué hora les toca mañana para que aprovechen ese tiempo. Muchachos, hay algunos que me dicen que necesitan asesoría y luego no se conectan. Bueno, alguna razón tendrán de pesos, pero aprovechen esos espacios porque
Miremos la concertación de evaluación, la reconcertación rápidamente. Y tenemos, esto hay que entregarlo entre 26 de junio al 1 de julio. O sea que 26 de julio cae la semana que viene. Y el 1 de julio cae el próximo, el otro miércoles. Es decir, ustedes básicamente, compañeros, tienen como tiempo, a ver, yo les voy a hacer la sumatoria de los días, tienen parte de esta semana, tienen parte de la otra, o sea, tienen aproximadamente, muchachos, ya les voy a hacer la cuenta. Sí, 15 días, 16 contando con el de hoy, pero 15 días a partir de mañana y contando también fines de semana. Muchachos, y 15 días dirán ustedes, profe, buen tiempo, no se vayan a dar poder, sobre todo con el estado del arte y los referentes teóricos. Miren, los referentes teóricos que mostramos de ejemplo, la elaboración tan profunda que tienen. Y muy importante, básense en el modelo de rúbrica, en la rúbrica que tenemos, para cumplir bien con el trabajo, no nos vayamos a llevar sorpresas con la calificación. Recuerden que yo califico sus trabajos con base en lo que hay en esta rúbrica. Empiezo con la pregunta de investigación en árbol de problemas, cómo está planteado el problema, ¿cierto? Eso obviamente se lo va a retroalimentar a ustedes, pero miren, por ejemplo, todos hay que mirarlos, pero miren el estado del arte que debe cumplir, ¿cierto? Se puede cumplir lo de acá, o lo de esta columna, pero están sujetos a unas calificaciones, ¿cierto? Está muy claro la rúbrica. Y los referentes teóricos, lo que pedimos. Listo. Y también una última indicación en términos de las asesorías. Cuando me muestren el trabajo, primero, muchachos, procuren tener un único documento. No se llenen de muchos archivos de Word. A veces se confunden. A veces suele pasar que uno hace el planteamiento del problema por un lado, en otro ahorita de Word la justificación, traten de ir integrando todo en un mismo documento. Y segundo, preguntas, dudas muy puntuales. Profe, vean, o no, si no tengo dudas, no tienen dudas, inquietudes, me dicen de esta manera. Profe, le queremos mostrar. En la justificación, por ejemplo, la tenemos escrita de esta manera. ¿Qué sugerencias nos puedes dar? Yo les daré una sugerencia de forma, o les daré una sugerencia en términos de corrección ortográfica o de coherencia gramatical, de cohesión de párrafos, de ideas, ¿cierto? Porque al final eso es lo que yo voy a calificar, cómo ustedes lo escribieron, cómo conceptualizaron. ¿Listo? Entonces, para que tengamos muy en cuenta en eso y siempre traten y procuren de mostrar material. ¿Listo? Claro, Susana, Tomás, Santiago y Juan José. Sí, profe. Muy bien. Ok, muy bien. Bueno, muchachos, entonces para yo quedarme con Juan José y Santiago, Susana y Tomás, ¿alguna inquietud que tengan en este momento para manifestar? ¿Alguna otra cosita que quieran saber? No, profe, todo excelente. Listo, mañana, Susana, sí. No, profe. Mañana nos encontramos en asesoría. Esperen correo, porfa, en el transcurso de hoy, para que sepan qué espacio les toca. Recuerden, yo doy un espacio de acuerdo a la cantidad de grupos. Los espero aquí conectaditos muy juiciosos. Ustedes llegan y se conectan a la hora, ya van a saber más o menos el tiempo en la tablita que les voy a enviar, cuánto tiempo les toca, material en mano, y con eso trabajamos bien chévere y hacemos la asesoría muy efectiva. ¿Listo, Susana y Tomás? Y Santiago y Juan José. Listo, profe, gracias. Muchas gracias, chicos. Entonces, me quedo con Santiago y Juan José. Listo. Muchas gracias, Tomás. Dale, nos vemos mañana entonces, Susana y Tomás. Compañeros, me quedo con ustedes atendiendo las inquietudes que tienen. Juan. Profe, lo que pasa es que se nos ha hecho demasiado difícil encontrar información
para elaborar el estado del arte. Pues hemos investigado en esas páginas que nos recomendaste y todo, y ha sido muy, muy, muy difícil encontrar esa información. ¿Cuál es el tema? El de qué manera han intervenido las redes sociales y los medios en las prácticas navideñas actuales. Muy bien. ¿Cómo están buscando ustedes la información? Es decir, ¿qué criterios de búsqueda están metiendo ahí en el buscador? Profe, hemos utilizado de todos, tecnología, medios, sociedad, festividades, Navidad. Bueno, muy bien. A ver, muy seguramente no van a encontrar algo como redes sociales y Navidad. Se les encuentra muy interesante, pero uno trata de unificar con lo que yo les había dicho a ustedes antes. Términos, conceptos que sean como similares o sinónimos a eso, que me imagino que de pronto lo han hecho, pero traten de buscar, por ejemplo, algo así como redes sociales y prácticas culturales, redes sociales y prácticas religiosas, redes sociales y cultura, ¿cierto? Y de pronto van a ir asomando cosas así, porque el término Navidad no nos va a decir, no nos va a surgir mucho efecto, ¿cierto? No vamos de pronto a obtener la información que queremos, van a hablar de pronto de otras cosas, ¿cierto? Pero ¿qué es la Navidad? Recuerden como habíamos hablado hace mucho tiempo de eso, y es que la Navidad en sí misma es una práctica cultural, tradicional, en Colombia y en varios países de Latinoamérica o del mundo incluso. Entonces, mire que ahí la práctica o la palabra prácticas tradicionales o culturales o las tradiciones ya es una palabra que se nos convierte casi en sinónimo de Navidad. Entonces, muy seguramente, al hacer un criterio, al colocar como criterios de búsqueda las redes sociales y prácticas culturales, podemos obtener información, no netamente de la Navidad, pero sí de prácticas culturales, porque es que ustedes tienen que empezar a hablar de Navidad en el estado del arte, en los referentes teóricos, como una práctica cultural o una práctica cultural de carácter religiosa, ¿cierto? Así como hablar Profe, es que, qué pena te interrumpo, de hecho, pues hemos relacionado los temas de los medios y la tecnología con las relaciones familiares. Y sin embargo no es como lo que buscamos, pues se aparece información, pero no, pues no precisa como para elaborar el proyecto. Sí, no lo entiendo, claro. O sea, uno trata de abarcar la búsqueda que más quiere uno, ¿cierto? Porque hay cosas que la verdad no va a encontrar una información, pero procurar utilizar estos términos que pueden ser sinónimos para significar el concepto de Navidad. Y que la Navidad no se, como bien ustedes lo están estableciendo, ustedes lo están llevando al interior de la familia, claro. Es que recuerden que las prácticas culturales y las tradiciones no solamente es un asunto masivo, esto se replica en la familia. Entonces uno puede empezar a buscar como tradiciones y familia, ¿cierto? Prácticas culturales y familia, a ver qué puede aparecer por ahí. Y es como decía ahorita la compañera Susana, mire que va muy también el caso de ustedes, y es que si bien están buscando redes sociales y Navidad, hay que primero desglosar los términos. Hablen de redes sociales, pero ¿en qué sentido? Redes sociales y la cotidianidad, redes sociales y la cultura y las tradiciones. De esa manera pueden ir buscando para que luego hablen, por ejemplo, prácticas y tradiciones o prácticas culturales y tradiciones en función de las redes sociales, unificando esos dos criterios, a ver qué le aparece. Si no le aparece más nada, pueden hablar de entonces redes sociales y costumbres familiares. Es como ir buscando esos términos, a ver qué puede ir apareciendo. Y si les sigue apareciendo muy poco, definitivamente no hay investigación, no hay estudios y no hay información de fuentes primarias que hablen de eso. Porque recuerden, uno empieza a hacer las búsquedas de los motores en las bases de datos y todo eso. ¿Qué encontraron ustedes hasta el momento de fuentes secundarias? Noticias, que un blog, que una opinión en un periódico, en un programa de televisión de alguien. Santiago, ¿me vas a decir algo? Profe, Sí.
Sí, Santi, ¿vas a decir algo? por ahí el micrófono activado. No, profe, te estaba escuchando pues porque sí, lo que estás diciendo es verdad, o sea, es que hemos ligado como esas dos variables y hemos empezado a buscar. De hecho, ayer estábamos también buscando bastante, hablaban, por ejemplo, de cómo inició la Navidad, que eso fue por allá, ojo, que fue, no recuerdo, profe, en estos momentos del año, Sí, pero cómo la iniciaron, como que eso empezó como una práctica que era más exactamente. como una necesidad religiosa, más no, nunca se pensó en que fuera a ser una tradición y que llevara tantos años en estos momentos, entonces, Exactamente. pero, Exacto, mire que no encontraron propia, o sea, encontraron una parte de la historia, ¿cierto? Muy importante. Y ustedes pueden citar la historia como un elemento que le va a ayudar a ustedes a explicar ese tipo de tradiciones religiosas, que ya no es tan religioso, sino que tiene otros componentes más socioculturales, porque ya es un asunto de fiesta, ¿cierto? Ya la Navidad, los que no son católicos o los que no, o los que están adscritos, digámoslo así, a otras orientaciones, tienen otras orientaciones religiosas, hacen otro tipo de prácticas frente a la Navidad o no las hacen, ¿cierto? Pero mire que ya están encontrando ustedes que son prácticas religiosas y que luego han tenido a lo largo de la historia han tenido un cambio para transformarse en algo más cultural, ¿cierto? Entonces, por ahí donde ustedes yo creo que se deben ir metiendo. ¿Qué pasa? Que uno mire que el embrollo ha estado, y eso es lo interesante, de que ustedes no han logrado acomodar bien con el concepto, pero yo creo que a partir de hoy se van a lograr dar con él, porque estamos entendiendo la Navidad como una práctica cultural, como un conjunto de tradiciones. Entonces, ustedes no van a buscar Navidad, van a buscar prácticas culturales en Colombia o prácticas culturales religiosas, o prácticas culturales religiosas y con el conector AND, los conectores booleanos AND Navidad, ¿cierto? A ver qué les puede aparecer, porque ustedes necesitan es dar el significado de la Navidad como una práctica religiosa o una práctica cultural. Entonces, imagínense ustedes ahí en el estado del arte hablando un poco de esas prácticas culturales y enfocadas precisamente a aspectos de la Navidad, para luego hablar de redes sociales, ¿cierto? Dentro de los medios de comunicación. Y para hablar luego de qué? Redes sociales, cómo se relacionan con las prácticas culturales. ¿Lo ven? Entonces, de esa manera ustedes están... Profe, Sí, igual. ¿me recuerdas, por favor, qué tan extenso tiene que ser el estado del arte? Muy sencillo. Aquí está en la rúbrica. Recuerden que hay que fijarse bien en la rúbrica. En la rúbrica lo que nos dice mire que estamos aquí en la rúbrica, nos dice el estado del arte, para sacar entre 4, 6 y 5, pues en ese punto. Mire, deben de haber 10 referencias bibliográficas, ¿cierto? Y la extensión del trabajo se los pedí entre 10 y 12 páginas. Listo. 10 o 12, 10 referencias bibliográficas como mínimo y el trabajo en términos de la cantidad de páginas de 10 a 12. Y así sucesivamente ustedes empiezan a mirar cada una de estas columnas. Listo. Ah, que no, que profe, llegué hasta 10 páginas y yo solamente cité 9, hice 9 referencias bibliográficas. Ah, bueno, estás entre 4 y 4, 5, ya sabes. ¿Cierto? Claro, hasta ahí. Claro, hasta ahí. sí, señor, eso, profe. Listo, muchachos. Entonces, compañeros, empiecen a hacer la búsqueda. Mañana volvemos y nos encontramos a ver qué pasó como con estos nuevos conceptos, ¿cierto? Estos nuevos criterios que ustedes van a encontrar. Yo estoy casi que seguro que ahí sí van a encontrar muchas cosas. Simplemente la relación que ustedes le van a dar al estado del arte. Y de esa manera nos puede ir muy bien, específicamente en este estado del arte, porque hay, muchachos, temas que definitivamente no tienen absolutamente nada de investigaciones y ni siquiera hay fuentes secundarias. No hablan ni siquiera de ellos en los medios ni en otras fuentes. Pero en el caso de ustedes hay, de hecho, creería yo que hay muy buenas fuentes secundarias, noticias,
la intervención de la opinión de un testimonio de un investigador que hizo para un noticiero, ¿cierto? O que contaron a alguien, un youtuber, un influencer, hablando de eso, o que contaron un blog, ¿cierto? Pueden haber muchas informaciones también de fuentes secundarias. Entonces, primero abarcamos las fuentes primarias, lo que más podamos, pero también vayamos consultando las fuentes secundarias. ¿Listos? Listo, profe, vale. Listo. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta adicional? Si les queda claro, si se va como más tranquilos, vemos más luces al respecto. Sí, profe, ya sería mirar con lo que nos acabas de decir, a ver qué encontramos. Listo. Muchachos, mañana en la asesoría me pueden mostrar por lo menos un resultado, como haciendo este ejercicio a ver qué nos arrojan las bases de datos, para que miremos y verifiquemos que podemos de pronto contar buena información. Eso les propongo yo que hagamos en la asesoría de mañana a manera de ejercicio, y ya que me sigan mostrando como el resto de trabajo. ¿Listo? Listo, profe, vale. Profe, así como para tener un indicio, ¿cómo podríamos empezar la redacción de ese estado del arte? No, es que eso ya lo definen ustedes. Ustedes pueden hablar primero de las redes sociales como proceso de, como las redes sociales y la comunicación, o redes sociales virtuales. Ya, así como en la redacción empiezan a hablar de ese título. Ya luego más abajo van a hablar de prácticas tradicionales en Colombia o prácticas culturales en Colombia. Y luego más abajo van a hablar las redes sociales y las prácticas culturales en la ciudad, o redes sociales y prácticas culturales. Ahí, ya, de esa manera es como ustedes pueden ir integrando un poco el trabajo. Recuerden que es que son variables que ustedes como investigadores las definen. De manera de decir, profe, no, primero vamos a hablar aquí en el estado del arte de las prácticas culturales. Estamos diciendo que se ha investigado en Latinoamérica, en el mundo, en Colombia, frente a esto. Esto fue lo que encontramos. Luego, más abajo, van a hablar de las redes sociales, pero ¿en qué sentido? Las redes sociales dentro de los procesos de comunicación, ¿cierto? O sea, la interacción con el otro para que las redes sociales, qué investigaciones se han hecho al respecto. Y luego la última parte de las redes del estado del arte van a hablar de las redes sociales y cómo se ha articulado a las prácticas culturales o religiosas, por ejemplo. Y así creo yo que su estado del arte puede estar integrado de esa manera. Si logro ilustrarlo aquí con lo que les acabo de decir de cómo puede estar escrito su estado del arte. Sí, profe, sí, muy buena ayuda. Listo. Sí, profe. Ok, muy bien. Listo, Juan. Santiago, ¿alguna otra inquietud adicional? No, profe, no, así estoy. Bueno, muchachos. Vean, esto yo lo tengo que grabar, muchachos, porque es la evidencia de nuestro trabajo, de nuestro ejercicio. Esto también va para el caso para el canal de YouTube, por si ustedes van a volver a recordar lo que estábamos hablando ahora, ya saben que lo van a tener en el canal. Listo. Esta conversación que acabamos de tener del proyecto. Vale, para que la vuelvan y la revisen. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, Listo, muchas profe. gracias. Listo, profe, vale. Ustedes Disculpa, profe, muchas en el gracias. correo que les voy a enviar más tarde, lo pueden revisar mañana para que sepan a qué hora les toca la asesoría mañana miércoles. ¿Listo? Bueno, profe, vale. Muchachos, muchas gracias. Chao, nos vemos. Feliz noche. Listo, que estés bien. Listo, profe, igualmente, hasta luego. Gracias. Hasta luego.